Así Vladimir Putin manipula la historia para defender a Nicolás Maduro. Ahora Vladimir Putin quiere dar lecciones de democracia y tiene una lección para Estados Unidos y todos aquellos países que están forzando un cambio en Venezuela y quieren a Nicolás Maduro fuera del poder. Putin no solo dice que es liberalismo, es un pensamiento que se quedó obsoleto. También señala que la democracia no funciona igual en los países en los que tiene vigencia. Por ello, señala no se pueden imponer modelos de democracia. Para explicar su particular teoría, Putin apela a 3 casos: Irak, Libia y ahora Venezuela. Todo lo expone en la entrevista con el Financial Times, la que ha dado la vuelta al mundo. Dice Putin: no creo que el Estado libio o iraquí hubieran sido destruidos si no hubiera habido intervención allí. No habría ocurrido en Libia, la situación era absolutamente diferente allí. De hecho, el ex líder libio Muammar Gaddafi escribió sus libros allí. Expuso sus teorías, que no cumplían con los estándares específicos y su trabajo práctico no cumplía con las percepciones europeas o estadounidenses de la democracia. Toda esta argumentación es para enlazar con el caso Venezuela, señala el presidente ruso. Entonces, ¿por qué deberíamos hacer lo mismo en Venezuela? ¿Queremos volver a la diplomacia de cañoneras? ¿Para qué la necesitamos? ¿Es necesario humillar tanto a las naciones latinoamericanas en el mundo moderno e imponer formas de gobierno o líderes desde el exterior? Hay que fijarse bien en lo que dice Putin. Imponer formas de gobierno, como si la democracia fuera un sistema inédito en Venezuela. Aquí Putin ya adelanta lo que pretende, las particularidades de Libia e Irak, pero que al fin y al cabo sostenían a esos estados destruidos por la intervención militar, lo cual ya nos dice, cuidado con intervenir en Venezuela, porque puede ser el peor remedio que la enfermedad, o cuidado con imponer por la fuerza a otro presidente. Para sostener el punto de la especificidad de la democracia, señala que el presidente de Francia dijo recientemente que el modelo democrático estadounidense difiere mucho del modelo europeo, lo cual es verdad. Por esto Putin sentencia que no hay estándares democráticos comunes, y si Emmanuel Macron admite esta realidad, como es que se pregunta Putin, nuestros socios occidentales quieren que una región como Libia tenga los mismos estándares democráticos que Europa y los Estados Unidos. Luego explica la región. Tiene solo monarquías o países con un sistema similar al que existía en Libia. De modo que señala que es imposible imponer los estándares democráticos franceses o suizos actuales y viables a los residentes del norte de África, que nunca han vivido en condiciones de las instituciones democráticas francesas o suizas. Es imposible, ratifica Putin, ¿no es así? Se pregunta para puntualizar, y trataron de imponerle algo así, o intentaron imponer algo que nunca habían sabido o escuchado. Todo esto llevó al conflicto y la discordia intertrivial. De hecho, la guerra continúa en Libia. Toda esta argumentación es para enlazar con el caso Venezuela, señala el presidente ruso. Con todo y la pérdida de libertades políticas y económicas, se puede hablar de casi medio siglo de vigencia democrática en el país. Después, ya no fue así cuando la Fuerza Armada se puso al servicio de un proyecto personalista. Y cuando fue evidente el fin de la separación de poderes, más tarde llegó Nicolás Maduro al poder, y la deriva antidemocrática fue patente. Maduro es ilegítimo y usurpa la presidencia y por lo tanto es un dictador. Putin dijo, Venezuela venía de disfrutar de 40 años de democracia representativa, que es el modelo más extendido en Occidente, hasta que Hugo Chávez llegó al poder. Inclusive, puede decirse que aún con Chávez la democracia resistió durante un tiempo, casi una década, a pesar de los esfuerzos de aquel por destruirla e imponer el Estado chavista, que no es otra cosa que un autoritarismo antidemocrático. Así que lo inédito es el modelo chavista, y es el modelo castrista que, importado desde Cuba, se le quiere imponer o se le ha impuesto a los venezolanos. Por lo tanto, la teoría de Putin no procede y no aplica en el caso de Venezuela. La lucha en Venezuela es por el restablecimiento de un modelo que ya existía y contra uno que pretende acabar con todo vestigio de la democracia, incluyendo la disidencia, una palabra que tampoco es del agrado de Putin.
Dice Putin que Rusia está preparada para cualquier desarrollo en cualquier país, incluida Venezuela, si se lleva a cabo de conformidad con las normas internas y la legislación del país, su constitución y en línea de la voluntad popular. Pero es justo eso lo que Nicolás Maduro no tolera y no acepta. Es Maduro el que no respeta la Constitución y es justo el modelo chavista el que confiscó los derechos democráticos y terminó actuando en contra de la voluntad popular, cuando en otra época, cuando Chávez hizo de las elecciones un arma para imponer no la democracia sino la dictadura de los votos y mediante esta imponerse él mismo. Putin sabe esto, pero no lo dice, porque es su caso también. Estados Unidos vuelve a la carga. El Departamento de Estado norteamericano señala que cada gota de petróleo venezolano enviado a Cuba se intercambia por oficiales de seguridad e inteligencia adicionales que además roba y empobrece a una nación que alguna vez fue rica. Niega la soberanía y prolonga el sufrimiento del pueblo venezolano. Estados Unidos decidió eliminar este miércoles 3 de julio las sanciones que mantenía contra la compañía de transporte de petróleo PB Tankers, en respuestas a las acciones que la firma tomó para garantizar que sus buques ya no fueran cómplices de apoyar al antiguo régimen de Maduro. La medida apunta a estimular la toma de decisiones entre los empresarios para que no presten apoyo a regímenes que se deslindan de la escena democrática. El Departamento de Estado también señaló a Cubametales, la empresa estatal cubana, de ser la principal facilitadora de las importaciones de petróleo de Venezuela, empleada para eludir las sanciones estadounidenses, según señala un reporte del Departamento de Estado norteamericano. El reporte destaca que los servicios y bienes que Cuba ofrece a Venezuela continúan alimentando la corrupción de Maduro y sus amigos, y ayudan a mantener su influencia sobre el pueblo venezolano. También especifica que estas acciones sirven para exprimir la línea de vida proporcionada por Cuba que preserva la influencia de Nicolás Maduro. Cada gota de petróleo venezolano enviado a Cuba se intercambia por oficiales de seguridad e inteligencia adicionales y otro personal. El reporte felicita a la empresa PB Tankers, sancionada el 12 de abril de 2019 por tomar medidas desde entonces para garantizar que sus embarcaciones no se utilicen para apuntalar a Maduro y sus patrocinadores cubanos. Este es un recordatorio de aquellos que toman acciones concretas y significativas para restaurar la democracia en Venezuela. Pueden esperar que se eliminen las sanciones. El texto confirma que Estados Unidos continuará tomando medidas contra aquellos que buscan frustrar la transición pacífica de Venezuela a la libertad y la prosperidad. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para aumentar la presión sobre Nicolás Maduro y sus asociados criminales. Debemos estar unidos para apoyar la lucha del pueblo venezolano por la democracia y el deseo de vivir con dignidad, señala. ¿Maduro se cree el Chapo Guzmán? Desde su celda, el Chapo Guzmán reconoce que Maduro, aquel insignificante alumno de origen incierto, ha superado a su maestro mexicano. En su fría celda de Nueva York, Joaquín Guzmán Loera dispone solo de una cosa: tiempo, el necesario para pensar en sus errores. Arrepentimiento, no creo. Culpa, solo por una cosa: no haber sido capaz de hacer más daño. ¿Qué falló? Se pregunta el afamado capo mientras mira ese techo gris que corona las cuatro paredes que lo verán morir un día. ¿Por qué Nicolás Maduro lo logró y yo no? Exclama mientras da un puñetazo al áspero muro. Los celos le corren. La pregunta es interesante. Un minuto de reflexión lo hace recordar esos días en los que un colombiano insignificante, Maduro, tomaba nota de los embustes de su ídolo de Sinaloa, con el fin de adaptar esas hazañas en el país que se robaba poco a poco. No pensemos en el narcotráfico, no, eso deja plata, pero nada más. Hay algo que puede resultar muy atractivo, un elemento de carácter retorcido, capaz de seducir al más burdo de los ladrones, la humillación del enemigo. Guzmán era un experto en esos menesteres. Para lograr el cometido se debe contar con el factor sorpresa. Cuando todos los den por derrotados, lanzarán el dardo, darán en el blanco, crearán confusión y, con un poco de suerte, terminarán venciendo. El Chapo tenía su método: escapar de los penales de máxima seguridad y conseguir que un sector de la opinión pública le aplaudiera por burlarse de las instituciones. Maduro entendió que su forma de humillar al Estado legítimo era sentarlo a dialogar, aunque tuviera que burlarse del Papa en el intento. 3 veces lo hizo.
3 veces lo logró. Hay diferencias, claro. En México todos teníamos claro que el Chapo era un narcotraficante. En América muchos veían a Maduro como un político. Ese disfraz de cordero nunca lo tuvo su maestro mexicano. Con él Nicolás empezó a tomar ventaja. Logró que un amplio sector de la comunidad internacional insistiera en que la solución para el conflicto venezolano debía ser electoral. Cada vez que Maduro escuchaba aquello, reía sonoramente. Hasta a él le costaba creer que después de tanto daño todavía lo vieran como un político. Mientras el Chapo reflexiona, en su celda de condena sobre los errores cometidos, se da cuenta de que el segundo paso del plan nunca pudo darlo, disponer de las Fuerzas Armadas. Maduro, previa labor de Chávez, los tuvo adoctrinados y a su servicio. Pese a reconocer que fue ahí donde falló su estrategia, hay algo que Guzmán pudo hacer bien: someter al pueblo inocente a punta de violencia. De las 250.000 muertes ocurridas durante los 12 años de guerra contra el narcotráfico, 70.000 fueron atribuidas al Chapo y al cártel de Sinaloa. La violencia creada por Maduro en Venezuela cobró esas 70.000 vidas en menos de 3 años. Para 2018, después de un lustro en el poder, el número de asesinatos en Venezuela era de 150.000 personas. No contento con sus muertos, el dictador forzó el éxodo de casi 5 millones de personas, equivalente a que toda Costa Rica se quedase sin gente. Además, logró convertir todas y cada una de las instituciones en estructuras al servicio de su amado cartel de los soles. Acostado en su cama de cemento en la fría celda en la que pasa sus días, el Chapo Guzmán ha llegado a la hora de reconocer que Nicolás, aquel insignificante alumno de origen incierto, ha superado a su maestro.